El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx y ahora vamos a hablar con líderes altruistas dedicados a las personas con discapacidad visual, cosa que nos encanta porque de ellos se aprende siempre muchísimo, porque conociendo lo que ellos hacen para salvaguardar los derechos humanos de las personas ciegas, logramos una empatía tal que entonces comenzamos a pensar en todos los demás, a partir de atender a las personas en situación difícil, en extremo, como es las personas ciegas para su inclusión social, pues entonces vamos cuidándonos unos a otros en nuestro entorno para procurar la inclusión social de todos sin distinción, ¿verdad? Silvia Lozada Vadillo, directora general de la Escuela para el Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, buenos días. Hola, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias, Silvia. Susana Portales Galindo, directora del Centro de Rehabilitación del Comité Internacional Pro Ciegos, institución de asistencia privada. ¿Cómo estás? Gracias. Camerina Robles Cuellar, presidenta del Patronato de Discapacitados Visuales, institución de asistencia privada. Hola, Tere, muy buenos días. Gracias por la invitación. Como quien dice, tengo a la primera plana de las promotoras de la inclusión social de personas ciegas en México. Muchas gracias. Y además las tres operan bajo la figura jurídica de institución de asistencia privada, cosa que es muy importante en México, ¿no? Porque es la única ley en la materia. Por más que se diga lo que se diga, la única ley en materia de asistencia, promoción humana y desarrollo social sin fines de lucro es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Camerina Robles, te veo súper activa, veo que estás metida pero en todos los temas relacionados y además pugnando desde México a nivel latinoamericano e internacional. Cuéntanos. Bueno, pues como tú sabes, Tere, acabamos de tener un congreso latinoamericano de personas con discapacidad visual y la verdad es que estamos muy contentos porque es la primera vez que este evento se hizo en México y realmente la respuesta fue muy buena. A partir de eso y también del acercamiento tanto con la Unión Latinoamericana de Ciegos como con la Unión Mundial de Ciegos, pues ahora, la próxima semana, también estaremos presentes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, promoviendo el acceso a la información para las personas con discapacidad. Y esa es tu mayor pugna ahorita, es lo más importante de todo lo que estás haciendo. Así es, ¿sabes por qué? El punto es que de pronto se piensa en la accesibilidad, pero solamente en la accesibilidad física. Entendemos la accesibilidad solamente como rampas, pero no nos damos cuenta que la accesibilidad a la información también es parte muy importante para las personas con discapacidad visual, pero también para personas con discapacidad auditiva e intelectual. Entonces ahora tenemos que trabajar en ese rumbo. Y claro, por eso es que yo me atreví a comenzar diciendo que si logramos entender lo que están haciendo estas instituciones para la inclusión total de las personas ciegas, haremos empatía y nos sentiremos llamados a propiciar esa misma inclusión a todos niveles. Por ejemplo, estoy pensando en los indígenas, en los campesinos, a quienes no llega la literatura, no llegan los libros, ¿no? Las lenguas indígenas, en fin. Bueno, creo que tenemos mucha tarea como nación todavía, ¿no? Seguro que sí. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo el Comité Internacional Pro Ciegos en este momento? En este momento estamos tratando de hacer un enlace con un CECATIS para poder hacer que la capacitación que tenemos ya sea directamente certificada por una institución que ampare gobierno. CECATIS es Centro de Capacitación para el Trabajo. Para el Trabajo. ¿De la Secretaría del Trabajo? ¿O de la SEP? De la SEP, directamente. Porque, salen capacitados directamente con nosotros y tenemos la problemática de que salen con una constancia de una IAP y no abrimos todavía, no aperturamos el trabajo completo. Cuando vienen con una institución gubernamental, les abren inmediatamente las puertas, entonces dijimos, pues vamos a tener las dos áreas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. En este momento como lo más importante, lo más ¿verdad? Importante. Entonces, lo más importante de discapacitados visuales IAP en este momento es hacer llegar los libros hablados o en braille a todas las personas ciegas que hay en este país, ¿no? Para los libros de texto a nivel primaria, secundaria, preparatoria y libros universitarios, que haya toda una biblioteca, ¿no? Además, ¿sabes qué, Tere? Yo creo que también es incidir en política pública.
vamos con eso. Y luego para Susana Portales del Comité Internacional Prociegos es que los aprendizajes técnicos y los niveles técnicos que adquieren sean reconocidos por el CECATIS, ¿verdad? Y en el caso de Silvia Lozada de la Escuela de Entrenamiento para Perros Guía para Ciegos, ¿cuál es en este momento la prioridad, Silvia? Definitivamente para nosotros la movilidad es uno de los factores que se altera cuando una persona adquiere la discapacidad. Hemos detectado que mucha gente pierde la vista en edad adulta, muchas veces en etapa laboral, y cuando se presenta esta discapacidad, la persona se queda con una percepción muy triste, se deprime y la movilidad limitada le impide hacer una vida diaria normal. Entonces nosotros trabajamos en dos aspectos en la movilidad, tanto en el entrenamiento y la donación de perros guía para otorgarlos a las personas ciegas, como en la rehabilitación a través de la orientación y movilidad, es decir, que aprendan a desplazarse con el bastón blanco, y obviamente esto les permite el acceso a todos los derechos que tenemos los seres humanos, a la salud, a la libertad, al trabajo, a la educación. Sin una movilidad que le facilite el trasladarse a una persona ciega, todo se afecta. Claro, y aparte la imagen y la presencia, el atractivo que resulta ver a una persona ciega con su perro, ¿no? Sí. Eso rompe el hielo, todo el mundo habla del perro. De hecho, las personas que sí ven se van a los parques a buscar pareja llevando a su perro, porque saben que el perro rompe el hielo y es tema de conversación. Facilita. Sí, facilita, ¿cierto? Sí. Qué bonito, me encanta. Ahora, yo quiero también romper el hielo con ustedes para hablar de cosas más personales antes de seguir hablando de cosas institucionales, ¿no? Me encanta que Silvia sea una persona que es licenciada en Derecho, que sea una persona ciega desde pequeñita y que ha sido súper amada en familia, que conoció a su esposo porque él le leía libros a ella en la universidad, él le leía en voz alta para que ella pudiera hacer sus estudios, y así se enamoró de su voz, conoció su corazón y acabaron siendo esposos y tienen familia y muy bien integrados a la sociedad, y además altamente participativos en los cambios que ha habido en México en favor de las personas ciegas. Pero también quiero hablar de Camerina Robles. Ella es hija de un hombre queridísimo nuestro, que en paz descanse, Ignacio Robles, también abogado, también ciego y también altamente participativo en su tiempo. Pero por si fuera poco, Camerina está casada con el hijo de una mujer ciega. Platícanos, Camerina, completa la historia, que la de Silvia me la sé más completita. Claro, bueno, sí, efectivamente estoy casada con Eduardo Hernández también, quien es hijo de una maestra muy reconocida en Acapulco. Ella justo acaba de ser también candidata al Senado por su estado. Mira, tu papá fue diputado. Mi papá fue diputado del 94 al 97, y bueno, a raíz de eso se creó la primera ley para la inclusión de personas con discapacidad aquí en el Distrito Federal. Entonces, bueno, pues la verdad es que había mucho trabajo detrás. Cuando él ya no estuvo presente con nosotros, pues lo que nosotros teníamos que hacer como hijos de don Ignacio Robles era continuar con esa labor, ¿no? Con la de él y con el trabajo también de muchas otras personas que en su momento se aliaron para generar la institución que hoy nosotros presidimos. Qué bonito, me encanta. Y en tu caso, Susana, ¿qué relación tienes con las personas con discapacidad visual, o qué te ha llevado a trabajar en el Comité Internacional Prociegos? Vengo realmente, la familia mía es poco lo que tiene con personas con discapacidad, pero fui adoptada, como quien dice, por mi amistad con la señora Marilinda Salinas, que anterior presidenta del Patronato Comité Internacional Prociegos, y ella nos metió a su hija y a mí, nos llamó la atención, nos hizo ver toda la situación que era requerida y necesaria. Sé que en parte de la familia de ellos sí hubo personas con la discapacidad visual,
y mucho más, me adentraron dentro de todo el ámbito de la familia, ¿no? Ahora, en otros tiempos veíamos que las personas con discapacidad, cualquiera que fuera esta, tenían una lucha social muy agresiva, exigiendo muchos derechos todo el tiempo, y el discurso estaba clamando por los derechos humanos. Hemos visto que se logró abrir puertas, se ha logrado abrir pues espacios físicos para todos ellos, espacios escolares, pero no se ha logrado del todo. Sin embargo, veo que la actitud de las personas con discapacidad ha cambiado. Son más propositivas, se arremeten más, o sea, son más entronas, digamos, en lenguaje mexicano, muy mexicano. Ya no esperan a que alguien les dé, sino que ellos ya están dando. Ustedes también lo notan. Comentamos el proceso evolutivo de la comunicación de personas con discapacidad con el mundo desde México, ¿sí? Volvemos. Sí, porque Continuamos, www.anunciacion.com.mx. Antes del corte hacía notar cómo realmente el discurso de las mismas personas con discapacidad ha cambiado con el paso del tiempo en la República Mexicana. Hace 10, 15 años las personas con discapacidad hablaban con mucho coraje y con mucho resentimiento, y así se dirigían a los gobiernos, a la sociedad en general, a los profesores, a quien pudieran, a los empresarios, y ahora vemos todo lo contrario, vemos una actitud más propositiva donde son las personas con discapacidad las que se están dando a los demás. ¿Cómo se ha logrado esto, Silvia Lozada? Definitivamente la tecnología es un factor determinante para la accesibilidad a la educación, a la información. Hace apenas unos 10 años
un programa parlante era inaccesible, eran carísimos para personas ciegas. Hace unos 6 años, 4, 5, estos programas están al alcance de instituciones y de personas con discapacidad visual. Entonces, nosotros al poder leer por nosotros mismos a través de los programas parlantes, leyes, normas y también el acceso a la educación, el acceso a la comunicación, al internet, al poder buscar un texto, al poder elaborar nuestros propios tareas, trabajos, programas, ha permitido que seamos más participativos, porque estamos incluidos, porque nos estamos sintiendo reconocidos, porque por nuestro propio talento podemos escribir o hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Por eso es que yo me siento muy contenta, porque empecé, al igual que muchos fundadores de instituciones, hace 25 años para crear normas en una serie de reuniones, y he visto cómo a través de los años y de las décadas estos derechos por los que se luchaba son una realidad, y ahora afortunadamente la tecnología los pone al alcance de quien quiera conocerlos. Qué gusto. Entonces, en zonas rurales, si una persona tiene internet, puede conocer esta información, y también hay instituciones que se han ido preocupando por hacer llegar esa información a zonas muy lejanas. Qué bueno, eso es precisamente lo que ha favorecido que se baje el estrés y la actitud de las personas con discapacidad sea más positiva y propositiva. ¿Tú cómo lo ves, Susana? Sí, pero siento que nos falta todavía. ¿Qué nos aperturarnos más hacia el interior de la República. O sea, tenemos demasiado, o nos estamos concentrando mucho en las zonas metropolitanas. Digo, los puntos fuertes, ¿no? Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y estamos dejando a un lado todo lo que es el interior, donde nos llegan a nosotros, al comité nos llega gente de Hidalgo, nos llega gente de Puebla, que vienen de la sierra, que vienen un día con nosotros, que dicen, hoy podemos bajar con ustedes para que nos ayuden a rehabilitarnos. No puede ser posible que tengamos que hacer que se trasladen hasta donde estamos nosotros para poderles enseñar un poco de la rehabilitación. Y digo que en un día ellos no pueden aprender lo que están aprendiendo todos sus demás compañeros en toda una semana, ¿no? Entonces creo que tenemos todavía que abrir más campo nosotros mismos. Digo, acudimos más hacia el área gubernamental a que nos apoye, pero digo, nosotros como IAP también tenemos que buscar cómo aperturar el campo y entrar nosotros a esas áreas, ¿no? Llegar a las zonas rurales con la rehabilitación, con el entrenamiento para las personas ciegas, mediante unidades móviles, ¿o cómo lo proyectas? ¿Cómo lo piensas? Lo hemos platicado ya con el patronato actual de tener una forma de aperturarnos un poco más hacia el interior de la República. Todavía no sabemos si con alguna unidad movible o que vayan determinadas de nuestros rehabilitadores que vayan a determinados lugares y que den algún curso, no sé, vacaciones, o que se haga algo que se pueda aperturar de nuevo y poner algún centro cercano para que puedan llegar y no bajen hasta la ciudad, o que no lleguen hasta la ciudad, ¿no? ¿Qué te parece si entre las tres hacen una especie de alianza y es más fácil? Y van haciendo una semana en cada estado de la República Mexicana, en la ciudad capital, con el apoyo, la convocatoria, ya sea del delegado de salud o de la Secretaría de Educación Pública o de quien corresponda, que convoque a las personas ciegas a un espacio grande y suficiente donde quepa la mayor parte de gente, y en un año se pueden recorrer 12 estados del país, pero con apoyo de las tres instituciones: Perros Guía para Ciegos, el Comité Internacional Pro Ciegos y Discapacitados Visuales. ¿Tú cómo ves, Camerina? ¿Sí ha evolucionado la actitud de la persona con discapacidad frente al mundo? Yo creo que sí, indudablemente esto que decía Silvia de la preparación de las personas con discapacidad, el que tengan educación, el que tengan acceso a un trabajo, también les da empoderamiento, y entonces empiezan también a conocer sus derechos y a hacerlos exigibles, ¿no?
Yo también creo que ha ayudado mucho el que los medios de comunicación han volteado a ver el rubro de la discapacidad, ¿no? A partir de que se da toda esta campaña de Teletón desde hace más de 10 años, desde luego a veces no sé si nos encanta el enfoque, pero por lo menos, o sea, se hizo visible a la comunidad de personas con discapacidad. Eso hizo que nos voltearan a ver y además que se presentaran ante los medios casos exitosos de personas con discapacidad. En ese sentido, pues también los legisladores y muchas otras autoridades vieron potencial en las personas con discapacidad y ya no solamente eran los sujetos como de beneficio, de asistencia, sino también ya los vieron como sujetos de representación, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy bueno. De representación y además de como actores desde donde nacen iniciativas muy grandes. Es gente muy creativa que se ha conocido en la dificultad, en el reto constante de vencer la discapacidad para hacer frente a la vida y que con toda esa experiencia tiene mucho más que dar que alguien que no se ha enfrentado a tantos retos desde su mismo cuerpo, ¿no? Silvia Lozada, ¿qué ibas a decir? Sí, fíjate que nosotros, con la finalidad de replicar la rehabilitación para las personas ciegas, estamos trabajando con nuestros beneficiarios, que también tenemos alumnos de la Sierra de Puebla y de Chalco y de Amecameca y de, bueno, lugares tan lejanos que dice uno, Dios mío, ¿cómo la persona puede recorrer una distancia de 3 horas? Pero se vienen por un mes, para ¿verdad? llegar a la institución. No, Tere, a veces vienen diario, a veces vienen 2 veces a la semana. Madre. Pero aquí lo importante es que nosotros no nada más les estamos dando los cursos de braille, computación, actividades, sino que les estamos mostrando todas las habilidades que pueden desarrollar con la finalidad de que luego ellos en sus comunidades puedan replicar el modelo de la rehabilitación. Creo que esa es una manera económica y sencilla de expandir, exacto. Qué bien, ¿les enseñas entonces práctica a ser ellos mismos entrenadores de perros guía? No, solamente en la rehabilitación. En el caso de perros guía, ahí sí no es replicable el modelo de esa manera, pero en el caso de la rehabilitación sí. Nosotros apoyamos a las personas ciegas con un perro guía cuando ya están rehabilitadas. Entonces, si una asociación de Veracruz, de Chiapas, lo rehabilita e incluso le motiva a reintegrarse al empleo, luego ya es candidato a tener un perro guía y ya puede venir por sus propios medios a la institución a internarse para recibir a su perro. ¿Se internan cuánto tiempo para aprender a vivir? 4 semanas. 4 semanas, un mes, ¿verdad? Así es. Entonces están con el perro ahí en las instalaciones de la institución, aprenden a vivir con el perro, aprenden a cuidar al perro, a dejarse guiar por el perro y les cambia el panorama de la vida, ¿verdad? Por supuesto. Les cambia, qué bueno. Susana, ¿ustedes qué están haciendo concretamente? ¿Qué enseñan a las personas ciegas? Tenemos también la rehabilitación. Ajá. Con, los diferentes rubros, o sea, desde braille, ábaco, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, pero terminando lo que es, a la mitad de lo que es la rehabilitación, estamos dando cursos de capacitación, sea por computación, sea masoterapia y pastelería y repostería que estamos manejando. Además de los cursos de actividades terapia ocupacional que le podemos decir, que son desde yoga, nam yoga, fotografía, baile, cosas lúdicas, ¿no? Pero que de las cuales también pueden ser cuestiones productivas, ¿eh? Ya tenemos varios de ellos que ya dan sus clases de yoga. Ya llevan bastante tiempo tomando su clase y como ellos dicen, jamás dejamos de aprender, pero ya tienen su grupo y ellos dan a otras personas yoga. Entonces viene siendo también una actividad entre ocupacional, terapia ocupacional, pero también puede ser productiva. ¿Y los vas acompañando para que alcancen el mayor nivel académico posible? Sí, sí tratamos. Muchos de ellos, son, como decía Silvia, ya son personas que perdieron la vista en el transcurso del tiempo de su vida, ya muchos de ellos tienen alguna carrera universitaria y nosotros nada más los encauzamos
a que puedan con su discapacidad, puedan ellos directamente seguir trabajando y laborando en sus áreas. Digo, no hay ningún impedimento en ese aspecto, nada más les decimos, bueno, pues a trabajar con la tecnología actual, en la computación se les enseñan los programas actuales y vuelven a regresar a su vida laboral. Y continúan con el famosísimo coro del Comité Internacional Pro Ciegos. Seguimos con nuestra rondalla y ahorita les acabamos de innovar de que les están dando clases de violín. Ahorita ya estamos con clases de violín. ¡Qué lindo! Entonces, ya estamos, tratando de hacer nuevos tipos de talleres manuales para que tengan otras opciones diferentes. Muy bien. ¿Y qué están haciendo ustedes en Discapacitados Visuales, Camerina? ¿Tenían escuela? ¿Siguen con la escuela? No, sabes, es más bien un centro complementario de apoyo a la inclusión educativa y laboral, ¿no? Tenemos esta parte de la rehabilitación, pero también tenemos la producción de materiales en sistema braille, tinta y braille, la edición de libros hablados digitales, en donde incluimos desde luego el periódico Todo México Somos Hermanos, y desde luego ahora estamos trabajando fuertemente en las evaluaciones de accesibilidad a los inmuebles públicos, ¿no? Hablábamos de la accesibilidad física, pero también a la información, entonces estamos trabajando en la señalización braille de todos esos espacios. Así también, yo te decía, incidiendo en política pública, porque sabemos perfectamente que si las cosas no cambian desde la legislación, o sea, difícilmente podremos exigir después que todos los derechos sean reconocidos para las personas con discapacidad. Y ahorita de lo que se trata es de que todos los libros puedan ser editados también en braille y se trata de que todos los edificios tengan señalización en braille. ¿Y ya existe la legislación? Sí, por supuesto, está las dos cosas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero en México? Sí, también está el manual del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, ya también tiene todas esas disposiciones. Entonces, ahora dime, yo sé que cuando se publica una ley, esa ley es letra muerta si no hay un reglamento. Exacto. ¿En México ya hay reglamento? No, de la Ley General de Personas con Discapacidad. Ahí sí quiero que entren duro las tres que digan esto, porque no es posible, tienen que apresurar a quien corresponda para que se publique un reglamento que da vida a la ley, porque sin él no se puede aplicar la ley. Fíjate que ese reglamento incluso ya lo el CONADIS, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que en su momento formaban la asamblea consultiva del CONADIS. El problema es que ese reglamento tiene que ser enviado a todas las dependencias del gobierno para que sea de su conocimiento y por si quieren hacer alguna observación al respecto. Entonces, en lo que pasa a los jurídicos de todas las secretarías, bueno, se nos van. Pero esto ya lleva 2 años, ¿o cuánto? Lleva muchísimo tiempo, sí, más de 2 años yo creo. Más de 2 años, ¿y tú qué estás haciendo al respecto, Silvia Lozada? Mira, la verdad es que como yo sé que esto es muy lento, sí, lo que hago realmente es de las normas que existen, extraer los artículos correspondientes para nosotros hacerles saber a nuestros beneficiarios cuáles son las normas que le permiten tener acceso a la educación, cuáles son las normas que le permiten evitar la discriminación y si la vive, exigir que eso no suceda. Y de esta manera es como estamos actuando. Queremos que la gente conozca sus derechos y sepa a qué dependencias puede acudir y la verdad no nos estamos perdiendo en la parte burocrática de la aplicación de la norma. Estamos yendo directamente ya a exigir autoridades porque aquí sí, por ejemplo, la Ley Federal de Protección a los Derechos del Consumidor para personas que tenemos perroguía o personas con discapacidad motriz, también para personas que vivimos alguna discriminación, pues acudimos al CONAPRED o acudimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos Humanos del DF. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar con lo que ya es una realidad. Qué bien. Y hacer que la gente lo conozca. Entonces tú te apoyas en la ley y con base en la ley, aunque no haya reglamento, exiges tus derechos y por otro lado utilizas las instancias que corresponden. Pues ¿no? Sí, porque para eso tienen un presupuesto. Claro. Para eso tienen, muy bien dicho, para eso tienen un presupuesto. Muy bien. Volvemos. Qué bien, sí.
bueno, como la ley en favor de personas con discapacidad sí se puede leer en México en braille o se puede escuchar, ¿no? O se puede leer en tinta, en fin. Las personas con discapacidad ya la conocen y la aplican, porque hay instancias que tienen presupuesto, ¿no? Entonces decía Silvia Lozada, pues para eso tienen presupuesto, y aunque el reglamento no esté todavía dictado, de todas formas ya hay instancias que pueden hacer que se aplique la ley. Y a propósito del presupuesto, Camerina Robles dice, sí, por cierto, ¿por qué bajó el presupuesto de CONADIS de 200 millones de pesos a 16 millones de pesos para el 2012? ¿Por qué? Pues mira, no es algo que yo pueda saber, pero lo que sí es sorprendente, que teniendo 250 millones durante la gestión de Miriam Arabián como titular del CONADIS, de pronto a 2 años nos bajaron a 16 millones de pesos. Entonces lo que nosotros comentábamos hace un momento es que sorprende, porque en este momento ya en las cámaras hay personas con discapacidad que están también tomando muy de la mano este tema de los recursos, y por qué no se ha incidido más, ¿no? Yo creo que no solamente tiene que ver con que solo sean personas con discapacidad, creo que tiene que ver con una sensibilidad en los legisladores, o sea, que entiendan cuán importante es el tema del presupuesto. ¿En qué se aplicó el recurso de la CONADIS en el tiempo que sí fue de 250 millones por año? Pues mira, yo entiendo que se repartió en diversas secretarías, ¿no? Se mandó al CONACYT para programas de investigación, se mandó a la Secretaría del Trabajo para promover programas de inclusión laboral, a la Secretaría de Educación también para la compra de materiales didácticos, y bueno, entiendo también a CONACULTA para la compra de materiales para que fueran distribuidos en las bibliotecas, ¿no? Entonces, imprentas braille y así. No, más bien ellos tienen bibliotecas de Educal, entonces se compraron libros. En el caso de personas con discapacidad visual, se compraron libros para equipar 500 bibliotecas de CONACULTA. O sea, entonces, que estuvo muy bien aprovechado y justificado. Estuvo yo creo que sobre todo bien repartido en cada una de las secretarías que tenían que ver con la inclusión de personas con discapacidad, pero ahora sí sorprende porque lo bajaron a 16 millones. O sea, es que con ese presupuesto no se puede hacer nada, solamente alcanza para la operatividad del propio CONADIS. ¿Y dónde están los programas? ¿Cómo los operas? ¿No? Incluso ni siquiera hubo para sacar hubo recursos para sacar una convocatoria para formar la nueva asamblea consultiva de CONADIS. Entonces, las organizaciones nos estamos quedando fuera de toda la incidencia política por falta de presupuesto. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué dice a esto el Comité Internacional Pro Ciegos, Susana? Nosotros lo hemos estado platicando y viendo con si se puede ver alguna compañía de que contratar o asesorarnos directamente con algún cabildeo para que puedan ellos ver directamente con las cámaras qué está sucediendo y dónde se va a quedar ese pedazo de monetario en dónde quedó, ¿no? Y ¿por qué no nos toca a nosotros al área de CONADIS para que nos reparte y para que nos pueda seguir ayudando y aportando en todo lo que se requiere, ¿no? ¿De qué manera ayudaba CONADIS directamente a las organizaciones altruistas? Puede ser con la cuestión de, como decía Camina, las bibliotecas donde también nuestros muchachos se podrían ir a ellos a estudiar o leer lo que ellos necesitaban. Pero un financiamiento directo no. Directo no teníamos. No, ninguno de nosotros lo teníamos directo. Ni ninguna otra que ustedes conozcan, ¿o sí? No, por ejemplo, te voy a explicar. En Sedesol, ellos, además del recurso que tenía la propia Sedesol para apoyar los proyectos que presentan las organizaciones, CONADIS aportó un porcentaje más o menos similar para que en vez de que se aprobaran 20 proyectos, pudieran ser el doble de proyectos dirigidos a población con discapacidad, ¿no? Bajo unas reglas de operación que sean las mismas para todos. Entonces, de esa manera, CONADIS apoya a las organizaciones. Igual, si necesitaban materiales didácticos, pues solicitaba a las organizaciones integrantes de la Asamblea Consultiva que le apoyáramos con esa parte, ¿no? O sea, de todas maneras, CONADIS se lo iba a tener que comprar a alguien ese material, entonces mejor comprárselo a las organizaciones, así las apoyas a ellas y tú tienes los materiales que necesitas. Y ya no se puede porque no tiene dinero CONADIS. ¡Qué barbaridad! Silvia Lozada, tú que has visto a lo largo del tiempo una lideresa de las personas con discapacidad en México abriendo camino para todos ellos, ¿cómo ves esto? ¿A qué te huele? Ahora sí que, ¿cuál es tu lectura de que hayan bajado de 250 millones de pesos el presupuesto de CONADIS a 16 millones de pesos para un año? Pues definitivamente a la falta de sensibilidad de los legisladores, a la falta de información y a la falta de
esfuerzo de parte de CONADIS para lograr que ese presupuesto no solo no bajara, sino que aumentara, porque pues somos el 10% de población con discapacidad, y si tomamos en cuenta que por cada persona con discapacidad hay cuatro personas que son nuestros familiares, pues estamos hablando de la mitad de la población relacionada con la discapacidad, que si tiene algún apoyo, pues se convierte en un consumidor y una persona productiva. Entonces es un retroceso definitivamente, pero como lo mencioné hace 2 cortes, la verdad yo no pierdo tiempo en esto, hay que ser mucho más objetivos y pues con los beneficiarios que nosotros tenemos, que parece increíble, pero se van multiplicando, Tere, porque la discapacidad visual está presente debido a la diabetes, al glaucoma y a una serie de enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, lo que la persona finalmente desea y anhela es recuperar su rol de vida, es recuperar su autoestima, volver a trabajar, volver a ser productivo para su familia. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer como organización es apoyarlos en su rehabilitación y darles las herramientas para su inclusión laboral. Ahora vamos a hablar volvemos al tema más personal. ¿Qué se siente tener hijos siendo una mujer ciega? ¿Cómo pudiste crecer a tus hijitos? Mira, que ya están grandotes, ¿no? ¿Qué edad tienen? Mi hija tiene 21 años, Ajá. Mi hijo está a punto de cumplir 18 años. Ajá. Y la verdad es que es un reto muy grande, pero también es un sueño que yo tenía desde niña, formar una familia y tener hijos y educarlos y verlos crecer y desarrollarse. La verdad todavía me falta mucho porque no es una obra terminada. Mis hijos están estudiando, pero mi sueño más grande es que lleguen a ser personas de bien y tengan una profesión, un oficio que les permita ser productivos y que sirva a los demás, porque eso creo que sí en casa se les ha enseñado y esperamos que, y mi gran sueño es que algún día como Ignacio Robles tal vez lo imaginó, que Camerina Robles pueda trabajar en torno a esto, pues también mi sueño es que algún día mis hijos o nietos continúen tu obra. La obra. Una obra misionera para la inclusión social de personas ciegas. Pero es un reto, verdaderamente, tener hijos, cambiar pañales, trabajar y darles de comer y muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que te ha dado plenitud, porque tú no tuviste miedo de ser mamá a pesar de la ceguera, supiste pues ver a tus hijos a través del tacto y cuidarlos súper bien desde bebés. Cuando he platicado con su esposo, porque también lo ha traído a algunas entrevistas, él cuenta que era sorprendente ver cómo Silvia podía perfectamente atender a sus hijos siendo una mujer ciega. Es que dijiste una palabra, el a pesar, y para mí esa palabra en mi vocabulario no existe. Es al revés, ¿verdad? Es sí. Gracias a la discapacidad. Así es. Explícalo, Silvia, por favor. Sí, yo no creo que a los 3 años yo perdí la vista, yo gané la discapacidad. Gracias a ello pude enfrentar muchos retos cuando no había ni leyes ni programas parlantes, pero eso definitivamente contribuyó a que yo tuviera un carácter para seguir estudiando y aún contra la discriminación de no poder estar en una universidad, porque así se pensaba, ¿para qué una persona ciega ir a la universidad? Claro, estoy hablando de hace más de 30 años. Y bueno, pues el reto se logró, se concluyó, y luego trabajar cuando no había leyes ni reglamentos, ni normas. Sin embargo, en braille. Nada. Nada. Pero todo eso permitió que pues nada de eso fuera un obstáculo, sino por el contrario, una motivación para seguir adelante, y luego el sueño dorado de fundar la Escuela de Perros Guía y hacer que para las personas de escasos recursos fueran accesibles los perros.
no para el que habla inglés ni para el que puede viajar al extranjero, no, sino para la persona de la comunidad rural más alejada, ¿no? Donde a veces ni siquiera hay pavimentación, pero que el perro puede ser un gran apoyo. Y tenemos muchos casos de éxito, tenemos varios de nuestros beneficiarios titulados y gracias a sus perros llegaron a la universidad y terminaron esa profesión y ahora están formando sus familias, ¿no? Muy bien. Son como nuestros hijos también. Qué bonito. Susana, tú has visto muchas parejas de personas ciegas con personas videntes. Sí, y también de personas ciegas con personas ciegas, o sea, la Ajá. pareja completamente. Ahorita tenemos uno de los casos que tuvieron trillizas y hemos estado... Y las tres hijas ven. Las tres hijas ven, Sí. y bueno, pues es estar al tanto de ellos y tratar también de apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Pero los veo, ya quisiéramos luego muchas estar al tanto como están ellas, ¿no? O sea, mis respetos. Hace realmente. poco entrevisté la semana pasada a un par de mujeres que promueven la nueva feminidad y una de ellas dijo: yo rompería todos los espejos para que la mujer se volviera a ver dentro de sí y se reenamorara de su ser mujer, para que sea buena esposa y buena madre, porque es lo que está haciendo falta en el mundo para resolver todos los problemas sociales, ¿no? Sí. Que la vuelta de la mujer a la familia, priorizar el valor de la familia con respecto a todo lo demás y también darle el lugar de honor a su marido, ¿no? Y yo me imagino que entre las personas ciegas esto es muy fácil, ¿no? El poder mirar hacia adentro y no perder de vista al ser humano en sí mismo. ¿Qué observas tú, Susana, que estás en contacto con ellos todo el tiempo? Lo que he estado, sí, es una forma de que ellos nos enseñan a nosotros. Realmente el diario vivir con ellos nos enseñan que las cosas son sencillas, que nosotros las complicamos, que ellos pueden ver a través de nosotros mismos, decir estás mal y decirnos, percibe esto con la sensibilización y con la sencillez que está. O sea, no busques más adentro, no te compliques más, ¿no? Entonces, yo creo, desde que he estado con ellos ha sido más la cuestión de sensibilizarme y sensibilizar más a mi familia. Aprender a ver la vida como es, ¿no? Y no como nos la inventamos. Sí. Muy bien, ahora tú, Camerina, ¿qué se siente ser hija de un hombre ciego? Que en paz descanse nuestro querido Ignacio Robles. Híjole, pues es un reto enorme. Sí. Un reto enorme. Un reto enorme, claro, porque todo el tiempo está la comparación de, ay, cuando tu papá hizo, ¿no? Y un poco es como la expectativa de que esperan que hagas cuando menos algo similar a lo que hizo él o que llegues. Pero tú has priorizado tu matrimonio y tu ser mamá, entonces también se entiende que has hecho muchísimo porque no has descuidado tu familia. No, la verdad es que esa parte a mí me gusta mucho. De hecho, ahora me acompaña Fer, mi hija, aquí a la entrevista, porque indudablemente, o sea, tenemos que buscar el poder trabajar, el poder desarrollarnos profesionalmente, el desarrollarte también como mujer, pero la familia es básico. O sea, si está bien eso, yo creo que lo demás funciona perfecto. ¿Y tú naciste, tu papá ya era ciego? Sí. ¿Te siente? ¿Cómo convivías con él? ¿Lo tenías que ayudar o él se movía muy bien solo por la bueno, casa? En algunos casos él me pedía que lo acompañara a tomar el pecero o el camión o algo, o que lo acompañara en algunas reuniones, sobre todo para esta comunicación no verbal, ¿no? De pronto hablaba la gente y me decía, oye, ¿qué cara pone el señor, no? Como para dar estas referencias de qué hacían los demás cuando él hablaba o cuando alguien estaba expresando alguna cosa, ¿no? Sí. Aprendió también con nosotros porque nosotros somos zurdas, ¿no? A mi hermana y yo, y entonces de pronto cuando él quería enseñarnos el braille o el ábaco, pues nosotros le volteábamos las cosas y él también aprendió otra manera distinta de poder educar a las personas con discapacidad en estas cosas. ¡Qué bonito! Qué bonito, de verdad, las quiero y las admiro muchísimo, mucho a las tres. Gracias por lo que están haciendo, siguen siendo siempre un testimonio de vida. Tú que, Susana, no tienes nada que ver en tu entorno familiar con la discapacidad y que has aceptado vivir cerca de las personas con discapacidad, que son los maestros, que deben ir por delante de todos en la vida. Yo no quiero que se adapten al mundo
mundo, quiero que se adapte a ellos, que el mundo aprenda de ellos, que recuperemos la vista interior, que hagamos turismo interior como las personas ciegas y que no perdamos jamás de vista lo divino de lo humano. Así que las felicito y pues sigamos pugnando por todos los derechos, pero sobre todo celebrando que las personas con discapacidad ya asumen la responsabilidad de dar al mundo lo que solo ellos nos pueden dar. Camerina Robles, gracias por haber estado. Muchas gracias, Tere. Gracias, Susana Portales. Muchas gracias, Tere. Silvia Lozada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tere. Gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.